Muy buenas gente, bienvenidos un día más a Theme Coaster. Bueno gente, bienvenidos a un vídeo top 10 otra vez. En este caso, a petición de varios usuarios, me han pedido que haga un top 10 de las montañas rusas que he rideado hasta ahora. Bueno gente, es una tarea fácil y complicada a la vez. ¿Por qué? Porque a la vez que vas sumando credits, vas sumando rideadas en montañas rusas, es más complicado hacer un top 10. ¿Por qué? Porque al final todas ellas se diferencian por la velocidad, la altura, los airtimes, los tipos de arneses, la comodidad, en fin, hay un montón de factores que la verdad que complica un poquito el elegir cuáles son tus top 10 mejores. En este caso voy a hacer el top 10 basándome prácticamente en PAM, Parque Warner y Portaventura, que al fin y al cabo son los tres parques de todos los que he visto hasta ahora que tienen montañas rusas. Pero bueno, aunque ha sido un poquito complicado elegir mi top 10, y antes de nada, aviso, es mi top 10, por tanto, admito opiniones, admito otros top 10. No olvidemos que este tipo de vídeo es básicamente para dar mi opinión sobre cuál sería mi top 10 de parques, montañas rusas, restaurantes, etc. Con lo cual, chicos, sacad cuaderno y boli y vamos a ver si coincidimos en alguna de ellas. Hoy, en Theme Coaster, top 10 de montañas rusas. ¡Comenzamos! Bueno gente, pues comenzamos nuestro top 10, empezamos por el número 10, como evidentemente debería ser. Nos movemos a PAM, en Madrid capital, encontramos Tornado, una montaña rusa antigua, clásica de este parque. Tornado se caracteriza por ser una montaña rusa altita, con dos loops, mucha velocidad, pero aún así no deja de ser una montaña rusa, digamos, clásica. El modelo clásico que al final pues tiene un gran drop, tiene dos loops, tiene bastante velocidad, pero bueno, lo bueno de esta atracción es que al final tiene una especie de curva, valle, digamos, que es muy chill, que es un poco relajadito, no está todo el rato dando vueltas, ni son grandes giros de trenes, por así decirlo, con lo cual una atracción bastante chill. Yo diría que es incluso familiar, que no es incluso intensa, por así decirlo. Cualquiera se puede montar en esta montaña rusa, salvo aquellos, como en todas las demás, que tengan vértigo, que tengan miedo a los loops, con lo cual Tornado es un muy buen ejemplo para estrenarse, digamos, en el mundo de las montañas rusas, y no como el Menda, que se estrenó en House of Arkham. Hay que echarle narices. Pero bueno, Tornado puesto número 10. Bien chicos, en el puesto número 9 tenemos en Portaventura a otro clásico. En este caso hablamos de Furious Baco, una montaña rusa muy pero que muy sencillita, caracterizada por su gran velocidad y su gran lanzamiento potente. Furious Baco no tiene apenas loops, no tiene airtimes, no tiene, digamos, inverted airtime hell, simplemente tiene una especie de hélice completa de 160 grados que al final, pues, pone un poco de emoción, pero al final, si quitamos este elemento, es una montaña rusa que apenas tiene elementos, con lo cual la pongo en número 9 porque al fin y al cabo tiene su encanto, tiene su comodidad, está muy bien, pero al final yo veo que no tiene ningún elemento, digamos, wow, por así decirlo, ¿vale? Incluso esta podría ir en un puesto número 10, por encima de Tornado, la verdad es que también podría ir en un punto número 10, pero bueno, si debo elegir entre una u otra, pues yo prefiero montarme en Furious Baco. ¿Por qué? Porque yo al fin y al cabo también tengo un poco de miedo, digamos, a las alturas. Es decir, si ya me costó un mundo montarme Shambhala y Batman, pues esto para mí es una tontería, ¿qué queréis que os diga? Con lo cual, pues yo pongo un poco por encima a Furious Baco y no a Tornado. Pero bueno, ambas son muy buenas atracciones. Puesto número 8, nos vamos a Parque Warner. Aquí encontramos un clásico de los clásicos, conocida como la Rompehuesos, Coaster Express, la gran montaña rusa de madera de Parque Warner y la más larga de madera natural de Europa. Muy parecida a Estampida, pero con muchísimo más recorrido que Estampida, caracterizada, pues evidentemente, por sus innumerables retracts, sus innumerables vértebras rotas, y bueno, tiene una peculiaridad, es que al fin y al cabo vibra mucho, y por el parque, que por más que le ponga retracts y retracts
y le ponga aceite, le ponga mil movidas, olvidan que es madera natural y la madera va a vibrar. Estampida, 3/4 de lo mismo. Pero bueno, el parque Warner prefiere invertir en 1000 retracks y al final esto sigue vibrando. No deja de ser una montaña rusa bastante cómoda, por así decirlo, cómoda entre comillas, subjetiva para todo el mundo, pero al final pues es una montaña rusa que va muy rápido, que tiene muchas bajadas, muchas subidas, y bueno, pues la gente que le guste, digamos, lo furious, lo rápido, lo fuerte, lo grueso en todo caso, pues Coaster Express es un muy buen ejemplo. Puesto número 7, volvemos a PAM y encontramos Abismo, una montaña rusa muy pero que muy querida de este parque. Seguramente ha sido la última montaña rusa en crearse en este parque, aunque hay rumores por ahí muy pequeñitos, hay rumorcillos, por así decir, que podría PAM estar planteándose montar una montaña rusa en PAM. Ya os digo, son rumores muy lejanos, me han llegado de dos fuentes que no son muy fiables, y antes de que la gente empiece a decir cosas de mí o lo que sea, ya os digo que son rumores, con lo cual no hay páginas web, no hay periodismo, no hay nada que diga que PAM se esté planteando montar una montaña rusa, con lo cual Abismo es hasta la fecha la última montaña rusa en montarse en PAM. Una montaña rusa muy peculiar por su gran subida totalmente en vertical, su gran caída girando a la vez y luego su potente camel. Tiene un camel muy pronunciado justo al final del recorrido que produce un airtime que te mueres. ¿Qué queréis que os diga? Con lo cual es cortita, no llega al minuto más o menos el recorrido, pero eso sí, tiene un potente airtime y una gran subida que la verdad es que la hace muy temida, pero a la vez muy querida por el público. Puesto número 6, volvemos a Parque Warner y aquí nos encontramos con mi primera atracción, Shadows of Arca. Una montaña rusa muy cortita como Abismo, un poquito más larga que Abismo, pero tiene un problemilla que es que tiene los giros muy cerrados. Como podéis ver, tiene dos loops muy cerraditos y el recorrido está muy comprimido, con lo cual que produce que los giros sean muy bruscos. Es muy conocida en el parque, pero tiene muchos problemas, y es que son giros muy pero que muy bruscos. Si te montas en el lateral derecho o izquierdo, es decir, justo en lo que es la salida del tren, los giros los sientes muchísimo. En cambio, si vas en el centro, es mucho más llevadero. Pero ya os digo, una montaña rusa, un modelo muy copiado, es decir, que se utiliza mucho este modelo a lo largo de todo el mundo. Y ya os digo, lo único malo es que el recorrido está muy comprimido. No es como Superman, que tiene el recorrido muy extendido, con lo cual los loops son más grandes, permiten hacer los giros mucho más amplios, mucho más suave. Aquí, en cambio, en Arkham es lo contrario, más comprimido, más cerrado, y por tanto los giros son muy pero que muy brutos. Pero bueno, al fin y al cabo es una gran montaña rusa muy querida por el público de Parque Warner. Bien chicos, llegamos al puesto número 5 y seguimos en Parque Warner. ¿A dónde nos vamos? Pues justo a su prima hermana, a Superman, la atracción de acero. Una montaña rusa muy querida por el público hasta que llegó Batman, que le quitó el puesto número 1. Superman, a diferencia de Arkham, tiene eso, un recorrido mucho más amplio, mucho más expandido, los giros de los loops son mucho más amplios, con lo cual puedes disfrutar perfectamente ese gran giro, ese gran loop. El Cobra es también muy amplio, no como el de Dragon Khan, que luego lo veremos, pero eso sí, Superman tiene lo bueno, que es una gran caída, un gran drop, no como el de Shambhala, pero tiene un buen drop, buenos giros, es muy suave. Y ya os digo, una montaña rusa que al fin y al cabo nunca pierde su encanto. Yo la pintaré un poquito, ¿qué queréis que os diga? Pero aún así es un clásico del parque que se ha mantenido año tras año sin ningún problemilla gordo, entre comillas. Bien chicos, puesto número 4, volvemos a PortAventura y aquí ¿qué encontramos? Evidentemente Dragon Khan, una de las clásicas de PortAventura. Para mí es como una copia, digamos, entre comillas, de Superman. Antes de que la gente me critique, no es una copia en lo que es el recorrido, no tiene nada que ver. Dragon Khan, en cambio, está mucho más comprimido que Superman. De nuevo encontramos un recorrido comprimido, como en Arkham, pero bastante amplio entre medias, por así decirlo. Dragon Khan tiene una cosilla y es que vibra muchísimo, tiene ese rugido que mucha gente me ha comentado que es porque cuando se hizo se quiso simular, digamos, el rugido del dragón, pues al fin y al cabo el dragón viene del nombre Dragon Khan. Pero bueno, si realmente se pretendía simular ese dragón artificial, pues se consiguió, ¿vale? Cuando baja el primer loop se escucha muchísimo los trenes, ese gran rugido, y luego tiene un Cobra muy comprimido, pero al final es un tren muy bueno, no tiene grandes fallos, una atracción muy querida por el público,
Y ya os digo, ojalá nunca la quiten, aunque se rumorea que podrían quitarla o podría haber reformas. Pero ya os digo que a día de hoy, yo la he probado hace poquito en PortAventura y es una atracción muy pero que muy buena. El tren es muy amplio, los trenes son de arneses over the shoulder, vas sentadito con tu base, no como Superman que vas colgando de los pies, con lo cual, de los pies me refiero a que tiene los pies libres, que no tiene suelo, ¿vale? No es que esté boca abajo, es la gente nada más a interpretar. Pero ya os digo, una atracción muy suave, muy bonita y muy querida por el público, con lo cual yo la pongo en puesto número 4. No está mal. Puesto número 3. Evidentemente estamos en PortAventura. Y claro está, Shambhala. Y mucha gente me dirá, ¿pero cómo pones el puesto número 3 a Shambhala con lo que es? Bueno, ya os digo que es un top 10 mío. Admito más opiniones, admito más comentarios. Shambhala la pongo en puesto número 3. ¿Por qué? Porque Shambhala se caracteriza, evidentemente, por su gran drop, muy pero que muy perpendicular, y también se caracteriza por sus numerosos airtimes. Tiene unos cambios y unos valles muy pronunciados, pero si quitamos esos elementos, no es nada prácticamente. Shambhala no tiene, digamos, ningún loop, no tiene ninguna hélice, ningún cobra, ningún inverted airtime hill, ningún spike, no tiene nada, es simplemente una montaña rusa muy sencillita, por así decirlo, pero con muchísima altura, muchas bajadas, muchas subidas que producen esos potentes airtimes. Pero si quitamos esos elementos, no es nada como tal. Y luego la gente me vendrá diciéndome que como infravaloro a Shambhala, que como la critico, bueno, pues repito por tercera vez, es una opinión mía. Shambhala es una gran montaña rusa, pero si quitamos los airtimes y quitamos los valles, no es prácticamente nada. No es como Superman, que tiene giros, tiene caídas, tiene drago, tiene cobras, tiene airtimes. No, es una montaña rusa muy sencillita, pero que tiene muchas airtimes, con lo cual produce esa sensación de adrenalina, con lo cual, bien por ese punto. Por eso la pongo en tercer puesto. Tranquilos. Segundo puesto, La Plata. Me voy a Parque Warner y en este caso que me encuentro, Stunfall, una atracción, una montaña rusa de tipo boomerang único en el mundo, porque justamente tenemos dos montañas rusas de este modelo en todo el mundo. Uno en Rusia y otro aquí, en Madrid. No hay ninguno más en todo el mundo. ¿Qué lo caracteriza? Pues ese típico movimiento boomerang que lo que hacemos es subir por la primera torre boca abajo, bajamos, tenemos ese cobra cerradito, con lo cual, cerradito, ese giro también cerradito que se sube y baja despacito, y luego ya esa subida hacia arriba, y luego todo para atrás. ¿Por qué me gusta más Stunfall que, por ejemplo, Shambhala o Superman? A pesar de ser, digamos, muy pequeñita, muy cortita, etc. Porque al menos tiene muchísima velocidad, tiene ese punto de caer hacia abajo en caída libre, ¿vale? Esta bajada sí es caída libre, y la de arriba también, no como por ejemplo Venganza, que es caída controlada. Aquí estamos cayendo libre con todo el peso hacia abajo, tenemos ese cobra, tenemos ese loop, y luego tenemos el componente hacia atrás, que es muy pero que muy bueno. Por lo tanto, por estos factores yo la pongo, digamos, por delante de Shambhala, ¿vale? ¿Podría ir esta atracción perfectamente, por ejemplo, detrás de Superman? Podría serlo. De hecho, mucha gente tiene ese debate de Superman o Stunfall contra Batman, ¿vale? Son tres montañas rusas que tienen distintos factores, pero que al final habrá gente que le guste más una o que le guste más la otra, ¿vale? Como ya os digo, es un top 10 mío y es una opinión mía. Habrá mucha gente que esté de acuerdo conmigo, gente que no lo esté, gente que tenga otro top 10 totalmente distinto, pero ya os digo que para mí, pues, Stunfall se merece un segundo puesto. Y luego ya en primera posición, como no veis de otra manera, Uncharted. Que no, que es broma. En este caso, Batman Gotham City Escape. Una atracción, como digo yo, de 10, muy completita. 3 lanzamientos, un top hat, un inverted airtime hill, hélices, giros, en fin. ¿Qué le faltaría en todo caso para tenerla más o menos de 20, por así decirlo? Pues quizás un loop. Un loop, ¿qué queréis que os diga? Pero al final, haciendo esa hélice completa de 160 grados, entre comillas, ya tenemos una especie de loop. ¿Qué queréis que os diga? Y al final, acabando con ese spike hacia arriba y luego hacia atrás, está muy pero que muy guay. Y además, también un punto a favor de Batman, y es que Batman cuenta también con muchísima tematización y con un onboard audio. Todas las demás montañas rusas, leyéndolas todas, creo que ninguna tiene ese componente de tematización fuerte y de onboard audio. Vale que las demás, a ver, Superman tiene las colas, vale.
Furious Back o Shambhala, todas, digamos, tienen su tematización, su zona de colas, vale. Pero es que Batman, y creo que no me equivoco, gente, al decir que Batman es como una obra de arte, o sea, es algo más que una montaña rusa, es una experiencia, digamos, de inmersiva, de historia, de pre-show, de todo, o sea, desde que entras hasta el final, tienes esa sensación de estar en la historia, de ser perseguido por el Joker, Piedra Venenosa, en fin, muchísimo. La música de fondo, cuando te bajas de la atracción tienes incluso más tematización, en fin, yo digo, Batman es algo más que una montaña rusa. Y yo pienso que con esta montaña rusa Parque Warner va a tirar para arriba este año y los que viene seguramente. Además, sabiendo que se han propuesto de aquí a 5 o 10 años nueva zona temática, 4 o 5 atracciones más, y que evidentemente habrá entre ellas una montaña rusa, por ejemplo, pues este parque que os diga, tiene para rato, ratísimo. Pues bueno, gente, con esto concluimos mi top 10. Ya os digo, estoy abierto a escuchar vuestras opiniones, vuestros top 10. Ponedme en los comentarios, comentadme lo que queráis. Críticas, por favor. Ya sé que las críticas, alguna va a llegar, lo sé de antemano. Pero por favor, no malinterpretéis, es una opinión mía. ¿Habrá gente que ponga Shambhala en primera posición? Me lo creo. ¿Habrá gente que ponga Uncharted en cuarta posición? Me lo puedo creer. Pero insisto, no pretendo crear debate malo, debate sano, de compartir opiniones, de compartir conocimientos. Que al final compartamos eso. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estáis de acuerdo con este top 10? ¿No lo estáis? ¿En qué os basáis, por ejemplo, para hacer vuestro top 10? Pues yo me baso en la tematización, pues yo me baso en los trenes, por ejemplo, la velocidad, la caída. Hay tantos factores para definir un top 10 y más si tienes muchísimos parques recorridos, porque yo tengo estos tres importantes. Si me meto a hablar también de Disneyland París, Universal, hay un montón de montañas rusas y sería complicadísimo quedarse con 10 o con 5, chicos. Con lo cual, os invito a que, pues eso, veáis este vídeo, lo comentéis, opinéis, no opinéis, lo que queráis, pero por favor, no malinterpretéis, mi opinión de mi top 10, ¿vale? Pues nada, chicos, hasta aquí este vídeo de hoy. Como siempre os digo, suscribiros, activad la campanita, darme un like si os ha gustado este vídeo y como digo siempre, si queréis más propuestas, pónmela en los comentarios, en redes sociales, donde queráis y para dudas, pues aquí me tenéis. Como siempre os digo, si vuestra vida tiene color, ponedle feeling. Hasta la siguiente, chicos. Chao.